bienvenidos a todos y a todas los que participáis hoy en día en este encuentro. Aprovecho, como se suele decir en estos casos, para mandar un caluroso saludo a ese porrón de amigos y amigas que veo que están hoy en día tanto como ponentes como participantes. Ya comentaba al principio Miquel que por desgracia no contamos con la participación de María Giovanna Manieri, y es una pena. En fin, le enviamos nuestro deseo de que se recupere pronto. Nos acaba de comunicar hace escasas horas que había pillado el COVID y se había quedado sin voz, o sea que esperemos que se recupere. Y es una pena, además de por su situación de salud, porque María Giovanna, con la que hemos colaborado en bastantes ocasiones, entre otras cosas porque compartimos presencia en PICUM, en una red europea, una plataforma que trabaja sobre las personas indocumentadas en Europa, y porque, siendo una abogada de derechos humanos especializada en derechos de migrantes y asilo, tiene un seguimiento por diversos cargos por los que ha transitado. En concreto, además, es en este momento responsable de la Unidad de Derechos y Democracia del grupo de los Verdes en el Parlamento Europeo. Y es una pena porque es una gran conocedora de los debates que se dan en el seno de las instituciones europeas sobre estas cuestiones de asilo y de migración, cosa especialmente relevante en un momento en el que está en discusión sobre la mesa precisamente un nuevo pacto para la inmigración y el asilo. Y de su mano venía a conocer, desgranar el porqué, ya que esta mesa sobre todo va sobre una visión, digamos, de las instituciones, el porqué los diversos gobiernos y las instituciones europeas se plantean un nuevo pacto migratorio y de asilo. ¿Cuál es la motivación? Si la motivación es el fracaso de esas políticas, nos interesaba que nos acercara en qué medida este nuevo pacto de migración y asilo tenía en cuenta ese fracaso de las actuales políticas migratorias y de asilo para proponer unas propuestas que pudieran ser valoradas por parte de ella para poder saber en qué medida hay una posibilidad de esperar resultados positivos y hasta qué punto resultados positivos de este nuevo pacto, o por el contrario vamos a encontrarnos con pues lo que acaba de decirnos Javier Conde al final de su intervención, y es que ha cambiado el ambiente, pero no han cambiado las posiciones de fondo de los gobiernos y de los estados. Realmente tenemos muchos datos para pensar que eso puede ser así, lo cual pues no dejaría de ser una nueva oportunidad fracasada para que la Unión Europea pudiera tener una posibilidad de enfocar un nuevo rumbo sobre algo que cuestiona en buena medida lo que la Unión Europea en su pacto fundacional pretendía ser. Esto es, un espacio donde se garantizaran los derechos de todas las personas, de toda la ciudadanía de la Unión Europea. El paso de los tiempos ha mostrado, y ya llevamos ya muchos años, como para poder comprobar que en un ámbito clave como es el de las migraciones y el asilo, la Unión Europea, cuando se mira al espejo, el espejo le retorna una imagen en la que no se quiere reconocer, porque es una imagen que desmiente los discursos muy... Vale, ¿se nos oye entonces ahora? Sí. Sí, ahora sí. Bueno, no sé en qué momento nos hemos quedado bloqueados, pero en cualquier caso, lo que trataba de indicar es en qué medida la experiencia
de las políticas migratorias y de asilo de la Unión Europea han mostrado los límites de la consideración de la Unión Europea como un espacio de derecho en el que se garanticen los derechos de todas las personas que en ella conviven. Y esto, que se ha visto claramente con un rechazo a garantizar el derecho de asilo a todas aquellas personas que vienen intentando llegar a la Unión Europea durante todos estos años, y muy en particular a partir del conflicto de la guerra de Siria, en este momento se ha puesto sobre la mesa cómo es posible otra política, es posible prestar una acogida a millones de personas que vienen de Ucrania, que tienen todo el derecho a poder gozar de esa acogida, pero que sin embargo contrasta de una manera que no cabe decir sino discriminatoria con la no activación de esa directiva de protección temporal que ya existía, que no se ha venido aplicando hasta ahora. Ese paso positivo, acorde no solo con los planteamientos de fondo de la Unión Europea, sino incluso con una normativa como esta de protección temporal, el que se haya aplicado pone también de manifiesto la mirada discriminatoria con la que las instituciones de la Unión Europea aplican incluso su propia legislación. Y en este sentido es importante, como decía, pero bueno, a la medida en que no tenemos a María Giovanna, tenemos otros dos ponentes que también podrán entrar en ello. ¿Cuál es, en este sentido, el posible recorrido que quepa esperar de unas instituciones que hasta ahora están manteniendo unas políticas que conducen a unos resultados que violan los derechos de las personas migrantes y refugiadas, y en qué medida este elemento puede ser un primer paso para una modificación de envergadura en el que también se tenga sobre la mesa en cuenta que es incompatible con los principios de la Unión Europea el que se mantenga legalmente a millones de personas sin derechos en la Unión Europea, que forman parte, digamos, de esas personas a las que no se quiere recibir y a las que se les quiere expulsar y a las que se les da unas órdenes de expulsión. ¿En qué medida en las instituciones europeas cabe pensar en una modificación significativa a partir de todo lo que está pasando, como para, digamos, tener unas ciertas expectativas de cambio que no vengan solo por la vía de los movimientos de extrema derecha, esos movimientos que tienen cada vez una mayor audiencia dentro de la ciudadanía europea, precisamente y en buena medida porque las instituciones europeas no están dando solución a un conjunto de necesidades de las personas que conviven en la Unión Europea, y una de ellas precisamente son aquellas personas que forman parte de los colectivos, se puede llamar así, de asilo y de migración, que están alimentando los discursos de la extrema derecha. En ese sentido, bueno, vamos a ver en qué medida en esta jornada y en particular en esta mesa podemos atisbar en las instituciones europeas una modificación, o cuál es, en opinión, en este caso de los dos ponentes que sí seguimos teniendo, en fin, digamos, el desarrollo y la posible perspectiva que podamos plantearnos. Bueno, dicho esto, doy paso a José Antonio Moreno. José Antonio Moreno es un abogado especializado en Derecho Penal y Derecho Internacional, centrado además en la migración y en el asilo y los derechos humanos. Es asesor jurídico confederal de comisiones obreras en materia de inmigración y asilo,
A partir de ese cargo es miembro, nada menos que desde 2005, de la Comisión Laboral Tripartita de Inmigración del Ministerio de Inclusión, Migración y Seguridad Social de España, y en particular es consejero, porque este ámbito es lo que estamos ahora considerando el ámbito europeo, es consejero del Comité Económico y Social Europeo, también desde 2015, en donde ha desarrollado su labor fundamentalmente en el ámbito de las migraciones, y es miembro además del Grupo de Derechos Fundamentales y Estado de Derecho de este Comité Económico y Social. Y, como no, citar aquí que participó en su día en la fundación de So Racismo Madrid y fue portavoz estatal en su día de la Federación de Asociaciones de So Racismo del Estado español. También, obviamente, por todo esto hemos compartido trabajos en el pasado con él. José Antonio, tuya la palabra. Muchas gracias, buenos días, compañeros y compañeras. Un placer verte, Pello. Hacía mucho tiempo que no tenía oportunidad de verte. Y saludos también a Miquel, agradeceros que hayáis querido contar con la opinión, en este caso de Comisiones Obreras, del Comité Económico y Social. Y la verdad es que me encuentro muy cómodo, me encuentro en casa. Y precisamente como me encuentro en casa, lo que voy a hacer es trasladaros más dudas, más cuestiones posiblemente que respuestas como tal, ¿no? Pero yo creo que también de la duda de la gestión de las dudas también nos debe enriquecer el debate. Voy a ponerme el reloj para tampoco excederme mucho en el tiempo. Me parece muy oportuna la convocatoria de la jornada de la mañana de hoy, desde un criterio de oportunidad y desde un criterio también del momento en que estamos viviendo, porque, como bien se ha dicho antes, a mí me da la sensación de que, primero, que todo cambia constantemente, que resulta casi imposible hacer previsiones de qué va a ocurrir o qué va a pasar incluso mañana mismo, pero que además todo está en debate, todo está en discusión. Quería hacer una serie de antecedentes que creo que es importante mencionar, sobre todo para saber de dónde venimos, ver en dónde estamos y qué perspectivas se nos abren en esta situación. Recordaos dos notas muy breves. Los antecedentes del enfoque migratorio de la Unión Europea tienen unos antecedentes antiguos en los denominados acuerdos de Schengen, que supuestamente van a facilitar la configuración de un espacio europeo común de seguridad, libertad y justicia, y eso origina indefectiblemente una supuesta política común de control de fronteras. Por lo tanto, el abordaje de la cuestión migratoria y de asilo emana de una cuestión securitaria, de control de fronteras en la Unión Europea por motivos de seguridad, y por lo tanto ahí podemos casi citar el pecado original de este enfoque policial y securitario por parte de la Unión, en la distinción clásica entre control y gestión de las migraciones, entre control, punto de vista policial, securitario, tratamiento policial, o gestión, atención al mercado de trabajo, necesidades de mano de obra, incorporación e integración. La Unión Europea parte de un enfoque inicialmente de control puro y duro y se sigue dando. Tened en cuenta que las cuestiones migratorias se siguen enfocando desde el punto de vista de los consejos de ministros de Interior, ¿no? Por lo tanto, los JAI, los denominados JAI, de Justicia y Asuntos de Interior, y por lo tanto hay un pecado original de enfoque migratorio desde el punto de vista policial securitario. Estos acuerdos de Schengen, estos convenios, estos acuerdos son complementados por el denominado sistema de Dublín, el convenio de Dublín, que viene a ser lo mismo, pero en materia de asilo, ¿no? Y se establece un sistema mínimo de reparto, mal llamado de reparto, porque en definitiva, me vais a permitir la expresión en castellano coloquial, lo que plantea el denominado sistema de Dublín es a quien Dios se la dé, San Pedro se la bendiga. Es decir, el enfoque geográfico de la responsabilidad o la atribución geográfica de la responsabilidad de los solicitantes de protección internacional va a depender de las fronteras exteriores que tengan. Por lo tanto, ahí hay una sobrecarga unilateral en los países que somos, y digo hablando de España, somos países frontera exterior de la Unión. La evolución más importante, si os fijáis, la Unión Europea hace pronunciamientos en materia migratoria cada 5 años, lo hubo con los principios de la Haya, lo hubo con Tampere en el 99, pero me voy a fijar en los dos últimos, ¿no? La abortada Agenda Europea
de Migración y Asilo de la primavera del 2015, que surge de manera quizá un poco precipitada para intentar paliar los efectos que ya se veían venir de la denominada crisis la mal llamada crisis de refugiados del Mediterráneo Oriental a partir del verano de 2015, como consecuencia de la guerra en Siria. La Agenda Europea de Migración y Asilo plantea los famosos sistemas de reubicación y reasentamiento para tratar de solventar el punto de vista de las organizaciones, de los Estados miembros con una responsabilidad compartida o intentando articular una responsabilidad común. Esta Agenda Europea de Migración y Asilo fracasa de una manera palmaria, e incluso pese a que la Comisión intenta forzar este reparto de reasentamiento y reubicación, y pese a que el Tribunal de Justicia de la Unión Europea reconoce que en situaciones de emergencia como la que se estaba dando en el Mediterráneo Oriental en el año 2015 se produce una necesidad de asumir responsabilidades colectivas en situaciones extraordinarias de especial gravedad, y por lo tanto le quita la razón a aquellos dos países que recurrieron ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, que fueron en concreto Polonia y Hungría, como paladines del denominado Grupo de Visegrado, para impedir esta política común en materia de inmigración y asilo. El tercer paso ya se ha mencionado aquí, es el Pacto Europeo de Migración y Asilo del año 2020, aprobado o propuesto en el 23 de septiembre del 2020. ¿Qué decir con respecto al denominado Pacto Europeo de Migración y Asilo? Me van ustedes a permitir el lenguaje coloquial. Es la propuesta de las dos mentiras. En primer lugar, no es un pacto. Es una propuesta que hace la Comisión, es prácticamente un plan de trabajo, pero no ha sido pactado con nadie. La demostración palmaria de esta afirmación es que si esto se presenta en septiembre del 2020, estamos en mayo del 2022 y no ha habido ningún avance, por lo tanto de pacto nada. Es una propuesta, una agenda de trabajo, y esta agenda de trabajo, esta propuesta, no es ni de inmigración ni de asilo. Lo que plantea el pacto es insistir, o mejor dicho, rendirse a los postulados del Grupo de Visegrado, de la República Checa, de Eslovaquia, de Hungría y de Polonia, de no reconocer la necesidad de una política europea común, efectiva, realista, de inmigración laboral, de no reconocer la necesidad de un sistema común europeo de asilo y de protección internacional, y limitarse a plantear unas propuestas de control de fronteras, de intensificación, de identificación dactilar, etcétera, Eurodac, en fronteras, incluso facilitar la repatriación de irregulares y promover un denominado sistema de solidaridad compartido, como los he mencionado anteriormente, con la sponsorización de los solicitantes de protección internacional. Por lo tanto, ni es un pacto, ni es de inmigración y asilo, es una propuesta de trabajo amplia, que se enlaza con multitud de propuestas de carácter legislativo, desde control de fronteras, las denominadas fronteras inteligentes, identificación de solicitantes de protección internacional, salvamento marítimo, y que enlaza incluso con el Plan Europeo contra el Racismo y la Xenofobia. Es un plan, una propuesta de trabajo ambiciosa, pero que no responde más que a, en la práctica, un control de fronteras, y desde luego no hay nada abordado. ¿Cuál ha sido la evolución de ese pacto o esa propuesta de pacto? Estamos hablando ya del año 2022, pues ninguna. Hemos tenido sucesivas presidencias, se esperaba mucho, hablando desde el interno de lo que es la denominada burbuja de Bruselas. Hemos tenido muchas presidencias, se esperaba una presidencia fuerte para poder políticamente impulsar el contenido del pacto, se esperaba la presidencia francesa, pero la presidencia francesa se somete al criterio de las urnas, como todos ustedes saben, con las presidenciales hace unas semanas y las legislativas en poco, y las autoridades francesas han decidido no abrir la caja de Pandora sensible a las exigencias de la extrema derecha, como también se ha mencionado, y por lo tanto no abordar la cuestión del pacto. Si hay algo que tiene bueno el pacto, la propuesta de pacto de 23 de septiembre del 2020, es el capítulo estadístico de datos, y creo que hay unos datos que merecen ser mencionados. Fíjense, el propio pacto menciona que a 2019, datos de 2019, viven con nosotros y con nosotras 21 millones de extranjeros en situación de regularidad en la Unión Europea. 21 millones, esto es el 4,7% de la población de la Unión Europea es de origen extranjero.
y que en la Unión Europea 2019, refiero, viven 2.600.000 refugiados con estatuto reconocido de protección internacional. Esto es, el 0,6% de la población de la Unión Europea es refugiada. Las cifras son nimias, ridículas comparadas con otros entornos geográficos y políticos. Pero hay otros datos interesantes. Durante el año 2019 la Unión Europea en total expidió 3 millones de permisos de residencia y por lo tanto esa es una realidad y es una realidad en positivo. La inmigración es un factor normal en la Unión Europea y un factor mayoritariamente de carácter legal, en situación de legalidad, en situación administrativa de regularidad. Sin embargo, y como vemos a continuación, todo el enfoque que hace la política de la Unión Europea es desde la percepción de la irregularidad, por lo tanto de la percepción problemática de la inmigración, fijándose solo en el escenario de irregularidad. Decía, con la evolución del grupo de Visegrado oponiéndose palmariamente a todo lo que sea elaborar una política de inmigración o de protección internacional, llegamos a la situación actual con la guerra de Ucrania a partir del 24 de febrero. Tenemos 3 antecedentes interesantes para ser capaces de analizar la situación durante la guerra de Ucrania. En primer lugar, la inoperancia irresponsable e inmoral de la Unión Europea ante la catástrofe emanada de la crisis siria en 2015-2016. La Unión Europea fue incapaz de articular una respuesta efectiva, eficaz, no ya humanitaria, sino mínimamente responsable con los compromisos internacionales derivados de la Convención de Ginebra, para intentar paliar la catástrofe humanitaria en el Mediterráneo Oriental, dejando prácticamente desasistidos no a los cientos de miles de hombres, mujeres y niños que huían de la guerra en Siria, sino también a los Estados miembros afectados, muy fundamentalmente Grecia, Italia y en menor medida Chipre y Malta. Tenemos un segundo antecedente interesante, que es el funcionamiento coordinado de las autoridades europeas, de la Unión Europea, con la caída de Kabul y la llegada de los talibanes al poder en verano del 2021 a Afganistán. Fíjense, es un dato que no es baladí, que hubo un esfuerzo de coordinación de la acción política exterior de la Unión Europea para no solamente rescatar o recuperar al personal de la Unión Europea y sus familias, sino a la población afgana que había estado en colaboración o en contacto con las instituciones, los países miembros de la Unión Europea, y a otros tantos miles de refugiados afganos que huían del terror talibán en verano del 2021, y ahí se mantuvo un operativo con un mínimo de coordinación, pero que efectivamente aquí España jugó un papel importante, rescatando personas de otras nacionalidades, incluso trayendo personas afganas de una manera inmediata. Por lo tanto, creo que es un interesante antecedente. Y el último antecedente es la denominada crisis bielorrusa en otoño del 2021, donde Bielorrusia decide dejar transitar por su territorio a personas en busca de protección internacional, fundamentalmente proviniendo de Afganistán, de Siria y de Irak, para llegar a las fronteras exteriores de la Unión, en este caso fronteras exteriores en Polonia y sobre todo Lituania, ¿no? Aquí asistimos a una ceremonia de la confusión, donde las autoridades polacas y lituanas entraron en una especie de situación de pánico, incluso de histerismo, me atrevería a decir, con unas cifras cuantitativamente hablando muy pequeñas de personas que llegaban a sus fronteras, con un tratamiento inhumano a esas personas. Recordemos que las autoridades polacas establecieron una zona de excepción en la frontera con Bielorrusia, exceptuando la presencia no ya de organizaciones de ayuda y de asistencia humanitaria, sino también de los medios de comunicación. Y por lo tanto, bueno, pues ese fue el enfoque policial, no solamente policial, sino poco garante de los derechos humanos, no ya de las personas afectadas, que por supuesto, principio de non-refoulement o de asistencia jurídica o de tutela judicial efectiva a las personas que querían pedir protección internacional en Polonia y no se les permitió, sino incluso el derecho a la información o el derecho a la libertad circulatoria de los propios habitantes de Polonia, que no podían acceder a esos elementos.
Como consecuencia de la guerra en Ucrania, ya se ha dicho antes, se activa la directiva 2001/55. Es una directiva que nunca se había aplicado, es una directiva que se aprobó en su momento para intentar paliar los efectos de la guerra de los Balcanes y otorgar un estatuto transitorio de protección por parte de los países miembros de la Unión en situaciones de llegada masiva de personas en busca de protección. Es un sistema que nunca se había, una directiva que jamás se había aplicado por carencia de voluntad política efectiva y que aquí se activa como consecuencia de la guerra en Ucrania. Es muy interesante leerse la propuesta que hizo la Comisión Europea al Consejo, la propuesta de 2 de marzo del 2022, que no es la que aprueba finalmente el Consejo por la decisión de 4 de marzo del 2022. ¿Por qué digo esto? Porque la Comisión fue mucho más tuitiva, fue mucho más protectora y la Comisión pretendía que se protegiese a todas las personas que huían de Ucrania con motivo de la guerra después del 24 de febrero. Como ustedes bien saben, la decisión del Consejo de 4 de marzo decide proteger solo a ciudadanos y ciudadanas ucranianas o ucranianos y a las personas que estuvieran con estatuto de apatridia de protección internacional legalmente en territorio de Ucrania antes del 24 de febrero y que no puedan regresar a sus países de origen de manera segura. Luego comentaré los efectos de esta resolución, de esta decisión del Consejo Europeo del 4 de marzo. En España, la decisión del Consejo Europeo fue desarrollada por la primera nota informativa de la Secretaría de Estado de Migraciones del 4 de marzo del 2022 y finalmente por la orden ministerial del 9 de marzo del 22. El gobierno español sigue el criterio de la Comisión y otorga esta protección extraordinaria, esta protección internacional de carácter transitorio a todas las personas que huyan de territorio ucraniano independientemente de su pasaporte. Por lo tanto, ahí estamos en línea con lo que planteaba la Comisión. Termino con los elementos positivos. Digo, si algo podemos extraer positivo de la catastrófica situación de la guerra en Ucrania es, primer elemento, la aplicación de la directiva 2001/55 supone en la práctica la superación del sistema de Dublín. El sistema de Dublín establecía que los países de entrada son los que deben conocer de la solicitud, la concesión y el desarrollo de la protección internacional. La activación de la directiva 2001/55 supone ya la superación de Dublín. Por lo tanto, siendo positivos y por aquello de ver la botella medio llena, nada va a volver a ser igual, nada, porque se ha demostrado que sí se puede. El otro día había un artículo muy duro en Político, que es el periódico por antonomasia en el escenario de Bruselas, en que se explicaba lo que estoy trasladándoles, es decir, no se puede entender desde un punto de vista moral y ético que en las próximas, porque sin duda habrá nuevas catástrofes de carácter humanitario, la respuesta de la Unión Europea sea diferente a la que se ha dado con Ucrania. Ya está habiendo, y estos son los elementos negativos, una denuncia evidente del doble estándar de la Unión Europea con respecto a los refugiados en función de su origen étnico o de su origen nacional. Si ustedes oyen los determinados discursos políticos, y lo digo lisa y llanamente, que porque nadie creo que le vaya a sorprender, determinados discursos políticos institucionales en Polonia y en Hungría tienen un sesgo claramente racista, e incluso el ministro de Interior griego dijo que estos sí que eran verdaderos refugiados, no como los sirios, los iraquíes o los afganos. Hay una denuncia política del doble rasero del estándar de la Unión Europea, que ahora sí, a estos refugiados sí, pero sin embargo no lo hizo con los afganos iraquíes ni lo hizo con los sirios en el año 2015. Fíjense que algunos sectores de la doctrina incluso creen que la decisión del Consejo de 4 de marzo vulnera el artículo 2 del Tratado de la Unión Europea, que establece como principios y valores fundamentales de la Unión la no discriminación. Si tenemos un universo de población que huye por un hecho común, como es la guerra, no podemos discriminar por el pasaporte a unas personas de otras respecto a la respuesta de protección,
que dé la Unión en base a la Directiva 2001/55. Por lo tanto, habría un hecho discriminatorio en no amparar, en no proteger, en no cubrir a toda persona que huya de Ucrania con razón de la guerra, porque el elemento es ese. Tres elementos finales para debatir. Parece claro, el otro día estuvimos viendo, por ejemplo, que Alemania estaba planteando que simplemente para dar la adecuada inserción educativa a los niños ucranianos iba a necesitar 15.000 profesores, Alemania 15.000. Imagínense ustedes Polonia, si quiere dar una respuesta educativa adecuada a los niños y niñas que hayan entrado huyendo de la guerra, las magnitudes que estamos hablando, dadas las cifras que se nos han dicho, pues son de mucha importancia. Por lo tanto, algunos estamos esperando que en algún momento, a medio plazo, a corto plazo, los gobiernos de Polonia, de Hungría y de Rumanía planteen la necesidad de una reubicación de refugiados. Por lo tanto, esto nos haría otra vez plantearnos el debate de si, esta vez sí, un mecanismo de solidaridad efectivo, realista, justo y eficaz que suponga la configuración finalmente de un sistema común europeo de asilo realista. En segundo lugar, a diferencia de otras, por ejemplo, el Pacto Europeo de Migración y Asilo del 2020 no habla en ningún caso de la habilitación de vías legales y seguras para llegar a la Unión Europea a pedir protección internacional. Es otro debate que hay que abrir. Es decir, no podemos estar miopes a situaciones humanitarias que se puedan dar, por ejemplo, en Irak, por ejemplo, en Siria, y no facilitar que las personas que huyen de esas situaciones catastróficas puedan llegar legalmente, de manera segura, a pedir protección internacional reconocida internacionalmente por la Convención de Ginebra, ratificada por todos los Estados miembros. Es decir, es necesario, después de la experiencia ucraniana, que se habiliten mecanismos para que las personas puedan llegar sanas y salvas a pedir protección a territorio de la Unión. Y finalmente, y con ello concluyo, el debate de la integración sociolaboral de los refugiados y refugiadas ucranianos. Aquí está habiendo ya, sí, problemas. Está habiendo problemas. Yo he estado la semana pasada en Praga con la presidencia checa, viendo las perspectivas de la presidencia checa, y ya se nos trasladó que está habiendo malas prácticas empresariales con respecto a incorporar mano de obra ucraniana en unas condiciones de devaluación de las condiciones generales del mercado de trabajo. Es decir, me van ustedes a permitir la expresión, da la sensación de que se produce una cierta rapiña o en derecho sería un abuso de estado de necesidad. Sí, sí, claro, yo quiero ucranianos, yo soy súper generoso, yo quiero incorporarles a mi empresa en las condiciones que yo diga, en unas condiciones que devalúan las condiciones previas del mercado de trabajo. Eso, fíjense, estaba en la República Checa, no era Polonia, no era Hungría, no era Rumanía, que son los países que más reciben, pero ya está viendo. Luego hay otro segundo debate, que fíjense, se nos ha planteado crudamente en el Comité Económico y Social. Habrá que ver, cuando termine la guerra, que estas personas facilitarles el retorno a Ucrania. Luego, ¿qué mecanismos de integración para no generar lo que se llamaría un extracción de un brain drain de capital humano de Ucrania y dejar a Ucrania después de la guerra sin su población, sin la población que pueda levantar la economía ucraniana después? Se están abriendo muchos debates, los cuales ahora mismo no hay respuesta, pero que yo los dejo encima de la mesa para que ustedes valoren. En España ha llamado mucho la atención, ¿no? Todos los que trabajamos con inmigración vemos la dificultad de las personas en situación irregular para abrirse desde una cuenta corriente a poderse empadronar. Aquí hemos visto campañas específicas del Banco Bilbao Vizcaya, de la Caixa, de facilitar la apertura de cuentas corrientes, programas específicos de empleo patrocinados por la COE y por CEPIME para trabajadores y trabajadoras ucranianas. Está muy bien, pero el doble rasero a mí personalmente me resulta ofensivo con respecto a otros procesos casi más dramáticos que lo que estamos viviendo en Ucrania y que no han tenido ni siquiera el respaldo mediático que está teniendo el hecho ucraniano. Bienvenida sea la política común de la Unión Europea en materia de protección internacional, pero bienvenido sea que esta política común se quede
y se quede para siempre. Para mí, termino, el pacto es papel mojado, el pacto ya nació muerto, el pacto es superado por los hechos y lo que tiene que hacer, y en esto llamo a la presidencia española del segundo semestre del 2023, España debería adoptar un papel líder. España ha asumido un papel de liderazgo en los 5 países más afectados por los flujos de refugiados antes de la guerra ucraniana: Italia, España, Grecia, Chipre y Malta. España incluso se remitió a la señora Ylva Johansson y al señor Margaritis Tsipras a decirle que no le gustaba el contenido del pacto. España tiene que asumir su responsabilidad y España debería plantear durante su presidencia una superación del contenido del pacto, planteando por fin una política de inmigración realista, eficaz, justa y legal, y un sistema común europeo de asilo rápido, ágil, garantista, eficaz y seguro. Muchas gracias y quedo a su disposición. Muchas gracias, José Antonio. Muy interesante tu exposición. Y paso a dar ya la palabra, sin más, para poder atenernos de alguna manera al tiempo del programa de esta mañana, a Carlos, Carlos Castilla. Hola, Carlos. Hola, buen día a todas y todos. Sí. Yo intentaré... Un segundo. Cito, aunque sea rapidísimamente, unas pequeñas pinceladas tuyas. Eres doctor en Derecho, y profesor en varias universidades, ¿no? Eres responsable de investigación del Instituto de Derechos Humanos de Cataluña, formas parte de la Junta de SOS Racisme de Cataluña y, como todo el mundo sabe, eres especialista en migración y derechos humanos. Tuya la palabra. Gracias. Gracias, Bello, y bueno, agradecerles la invitación. Perdona que te toque un momento. No, una sugerencia a que la gente que participa en la jornada puede ir ya planteando preguntas en el chat para poderlas exponer a los ponentes cuando finalice la intervención de Carlos. Vale, perdona, Carlos. No, adelante. Gracias. Bueno, yo intentaré ser breve y más bien invitar a una reflexión un poco más a fondo, no solo de la Unión Europea, sino un poco de reflexión del planteamiento mismo de la gestión global de las migraciones, pero también de las nacionalidades, de los pasaportes, porque para mí ahí está parte del problema, ¿no? Para estas jornadas, una de las preguntas que se planteaban es si hay alguna forma de cambiar la forma en que se gestiona la movilidad, si cambiarlo es una cuestión de instrumentos o de voluntad, ¿no? Con todo lo que ahora había explicado José Antonio, con lo que se ha dicho del pacto, lo que decía Miquel al inicio, ¿no? El pacto, si uno lee algunas líneas, sin duda puede parecer esperanzador, que es poco contrario a lo que dice José Antonio, porque pone ideas, ¿no? Sí habla de la idea de crear, de desarrollar vías legales sostenibles para quienes necesitan protección y para atraer talento a la Unión Europea, ¿no? Ahí da una característica diferente. Quiere ser la base para que se creen políticas diferentes, quiere ser la base, ¿no? Vaya, un discurso que puede sonar en principio y en términos generales, ¿no? Si se buscan muy específicos estos términos, interesante. Sin embargo, cuando tenemos una situación como lo que ha ocurrido a partir de la invasión rusa a Ucrania, a mí, en lo personal, me ha sorprendido un poco que se diga que hay un hecho discriminatorio por esa situación en concreto. Y me sorprende un poco porque si vemos y si analizamos la situación, las personas con nacionalidad pasaporte ucraniano en realidad tienen un trato diferente frente a la Unión Europea
desde el año 2017, no con esta situación de conflicto y de búsqueda de solución. ¿Y por qué? Pues porque en 2007 se tiene un acuerdo por el cual las personas con pasaporte ucraniano pueden entrar a la Unión Europea sin visado. ¿Y esto por qué? Porque para mí es importante tenerlo presente. Porque a partir de 2007, y aunque ya venían haciéndose desde años antes, en territorio de los estados de la Unión Europea hay o ha habido población de origen ucraniano por muchos años. Es decir, si comparamos o si vemos las estadísticas que hay, las personas ucranianas desde 2015, más claro de 2017, han sido inmigrantes buscados, deseados, necesitados en la Unión Europea, ¿no? Por eso también se abrió esa parte de eliminarles el visado. Si vemos esa situación específica frente a lo que ocurría con personas de Siria o de otros países que han tenido un conflicto armado en términos generales similar, vemos que esos países, por el contrario, no están en una lista de exclusión de visados. Y creo que ahí está uno de los primeros problemas que tenemos que tener presente. Nuestras políticas migratorias se siguen guiando por pasaportes, por nacionalidades, ¿no? Este punto, ¿por qué es relevante para mí? Porque mientras los estados de la Unión Europea tengan listados de países o nacionalidades amigas o menos peligrosas o menos agresivas o menos simplemente por una amistad genérica, estos países necesariamente tienen o se les da un trato diferente. Y por eso insisto en que este trato diferenciado a las personas ucranianas se da desde el 2017, porque también Ucrania desde esos años está en un proceso para incorporarse a la Unión Europea, ¿no? Ahí hay un aspecto que se viene dando desde hace varios años. Por eso, en una parte, a mí no me sorprendió tanto que la Unión Europea hiciera esta activación de la llamada directiva de protección temporal, porque más bien, si no lo hacía, en mi opinión, ya era una destrucción, ahora sí, total, de las posibilidades de aplicarlo, de proteger a personas, de dar protección internacional a las personas, y también ponía bastante en cuestionamiento a la propia Unión Europea, porque desde hace unos años las personas de origen ucraniano pueden entrar al territorio europeo sin mayor requisito de visado, ¿no? Entonces, si no se hacía esto ya, y también porque aún con resistencias o que pudiesen darse, la principal resistencia que había bloqueado la activación de la directiva de protección temporal era que justamente las personas que buscaban llegar necesitaban un visado, necesitaban una autorización de llegar. Aquí ese debate ya estaba resuelto porque no había esa necesidad. Y con ese punto permitió que se pudiese dar el ingreso sin mayor problema de personas con pasaporte ucraniano. Y de hecho, cuando vemos de manera específica lo que ocurría, ¿no? en los momentos, en las primeras semanas que las personas estaban tratando de salir de Ucrania, ahí mismo también vemos esa problemática, ¿no? Las personas con pasaporte ucraniano, que también no olvidemos que en su mayoría eran mujeres, niños y niñas, hacían el cruce fronterizo sin mayor problema. Personas con un pasaporte de estos incluidos en los listados de no visado, al menos por 3 meses, podían salir también con una cierta facilidad, ¿no? Pero necesaria revisión del pasaporte. Y personas que estaban en estos listados de necesario visado fueron las que tuvieron muchos más obstáculos. Entonces, creo que este problema, uno de los grandes problemas que se tiene es
también que cada día, cada vez se vincula más o se separa menos la idea de la gestión de situaciones de emergencia, situaciones de protección, de urgencia o de salida de los países para buscar una protección internacional con un proceso migratorio ordinario y común. Eso es un primer aspecto que creo que se tiene que tener presente. Y también el hecho de que la Unión Europea en realidad, en mi opinión, me parece que no va a cambiar estas visiones, ¿no? Lo que está ocurriendo, lo que ha ocurrido con las personas ucranianas, ocurriría de una manera similar si las personas estuvieran también en ese listado privilegiado de nacionalidades o pasaportes que no requieren un visado. Pero mientras estén los países en situaciones de listados de necesidades de visados, me parece que eso no va a cambiar. Ahora, el gran problema, y que también yo llamo a poner atención en esto, es que a veces nos olvidamos que, por desgracia, incluso normas de derechos humanos autorizan esas distinciones, ¿no? Si vemos de manera muy concreta, muy particular, la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las formas de racismo y discriminación racial, en su artículo 1.2 admite que se puedan hacer distinciones, exclusiones, restricciones o preferencias entre ciudadanos y no ciudadanos, ¿no? En el propio derecho internacional, en los propios derecho internacional de los derechos humanos, dan y siempre se ha respaldado, se ha dado esa posibilidad de distinguir entre personas según el origen nacional. Y a mí, para mí, ahí está parte del debate. También por eso veo que veo poco futuro, ¿no? Veo poco esperanzador que la situación que se ha dado para las personas de origen ucraniano se dé o se pueda abrir a otras nacionalidades, a otros pasaportes. Quienes por alguna razón, por fortuna, por privilegio, por lo que quieran, podemos tener dos pasaportes, ¿no? Dos nacionalidades, una europea, ¿no? Que te abre las puertas en prácticamente todos, y una latinoamericana que no te abre las puertas en muchos lados. A veces vemos con más claridad ese tipo de cosas, ¿no? Cuando llegas a una frontera y si enseñas el pasaporte europeo, no requieres un visado y puedes entrar. Pero si sacas el pasaporte, en este caso, en mi caso, ¿no? Un pasaporte mexicano, pues te requieren un visado, y eres el mismo sujeto, eres la misma persona con tus mismas características, y lo único que hace la diferencia es el papelito, ¿no? El papel que muestras en el punto fronterizo. Entonces, en mi opinión, uno de los grandes retos y uno de los grandes problemas que en estos debates tenemos que mantener es cómo lograr transformar que los papeles, ¿no? Que los documentos no importen más que las personas que los portan. Y eso creo que no se ve esperanzador en el pacto, no se ve esperanzador en ningún ámbito de gestión de las migraciones en la actualidad. Y aún más, esto a mí, cada que puedo, lo insisto, porque también tenemos que trabajar, me parece, mucho en ese ámbito, ¿no? Aunque muchas veces se habla del derecho a migrar como un derecho humano, un derecho que tenemos todas y todos, en realidad, si vemos las normas de derechos humanos, no lo reconocen plenamente. Ese es también parte del problema y que justifica políticas migratorias que van restringiendo. La Declaración Universal de Derechos Humanos, el Convenio Europeo de Derechos Humanos, la Convención Americana de Derechos Humanos, el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. Estas normas de derechos humanos reconocen normalmente la posibilidad de que una persona salga de su territorio, de su propio país, e ingrese a su propio país, pero no garantiza la salida de su propio país y entrar a otro estado. Entonces, tenemos esa parte ahí limitada. Entonces, las normas de derechos humanos no hacen ese reconocimiento y llamo la atención nuevamente de esto, y cada que puedo lo hago, porque creo que también debemos seguir poniendo la mirada en los ámbitos de derechos humanos.
tenemos que hacer esa mirada, porque si no logramos mover, si no logramos transformar esa parte, desgraciadamente, dejarlo todo a la voluntad de los estados con políticas o pactos parece que no va a ser. Y también, en mi opinión, se pierde cierta esperanza en la posibilidad de cambio, un trato distinto, cuando también vemos lo que ocurrió con el Pacto Global para una Migración Segura y Ordenada, ¿no? De Naciones Unidas, que siendo un documento declarativo que no generaba obligaciones, hubo estados que rechazaron su aprobación, ¿no? Formar parte de quienes aprobaban ese documento, siendo mayoría de estos la Unión Europea. Y un dato más que a mí me genera la sensación de que no va a cambiar la situación, por más que intentemos llevar la situación que se ha dado con las personas con pasaporte o nacionalidad ucraniano, es el hecho de que la Unión Europea en bloque no ha firmado la Convención de Naciones Unidas sobre los trabajadores, la protección de los derechos humanos de las personas, de los trabajadores migratorios y sus familias, ¿no? Es decir, son una serie de mínimos. Si este Tratado de Naciones Unidas, que incluye una adjetivación a una persona migrante como trabajadora, y se supone que incluso en el texto del pacto, cuando se habla de atraer talento, de buscar talento, de los pasaportes, de buscar que personas cualificadas lleguen, pues justo el trabajador migrante en una parte está ahí, y ni siquiera ese tipo de obligaciones quiere adquirir la Unión Europea. Yo veo muy complicado que realmente podamos hacer una transformación a partir de lo que está haciéndose con la situación de gestión de las personas ucranianas. Ahora, también una cosa que tampoco podemos perder de vista es que el buen trato y agilidad para las personas con pasaporte ucraniano también se dio en el inicio, pero muchas de ellas también están enfrentando ya obstáculos, ¿no? Ya están entrando al mismo sistema de retraso de citas, el mismo sistema que enfrentamos todas las personas cuando no tenemos la nacionalidad del país y tenemos que estar haciendo esa gestión de documentos. Y bueno, todo esto para intentar simplemente responder que, en mi opinión, el cambio que se requiere, el cambio que necesitamos para que haya una política más humana, no depende solo de instrumentos, no depende solo de normas jurídicas, sino más bien está anclado en las voluntades, ¿no? Mientras no derrumbemos el peso que se le da a los pasaportes antes que a las personas, y no solo en la Unión Europea, sino en todo el mundo, porque todos los países, todos los países tienen pasaportes más amigos, pasaportes menos amigos, a cuales les permiten más y menos el acceso, no cambiaremos. Y sobre todo, mientras sigamos haciendo una semejanza o asimilando cada vez más los sistemas de protección extraordinarios para otorgar protección internacional a las personas con los procedimientos ordinarios de la gestión de las migraciones, difícilmente vamos a cambiar, porque ahí nuevamente se le da más peso a tener un visado que a estar en peligro, ¿no? Y eso está para mí en el centro de esto. Y finalmente, lo que ya decía, también tenemos que cuestionar el hecho que las propias normas de derechos humanos no son lo que a veces creemos que son, ¿no? Dejan ámbitos, dejan aspectos sin proteger, no está garantizado de manera plena ese derecho, y por tanto se facilita a los estados que establezcan límites, que establezcan distinciones que a nosotros en general nos parecen discriminaciones, pero ellos lo justifican en este tipo de normas, ¿no? Lo siento por no ser esperanzador, pero es para mí un poco un cuestionamiento a veces al mismo derecho, ¿no? Al mismo derecho de cómo se ha creado, desde dónde se ha creado, y que por eso también excluye, por eso siempre o casi siempre categoriza. Y que lo que encontramos hoy, lo que vimos o lo que se ha visto con este trato
diferenciado, no solo se consolidó con una situación de conflicto, sino que se había construido, insisto, desde hace al menos 4 años, 5 años, con un cambio de gestión diferente de la situación que tenían estas personas. Si no se cambia de manera similar esa gestión de cómo se trata a nacionalidades de otras regiones del mundo, difícilmente se va a hacer ese cambio sustantivo. Yo lo dejo aquí, que ya me extendí más de lo que quería y para preguntas o lo que haga falta. Gracias.